Otra vez desde Al Rojo Vivo con Omar desde Caracas. Me acabo de enterar que hay presencia de soldados yanquis en el puerto y controlando el aeropuerto, ¿es cierto? Sí, sí. Ha habido un conjunto de reuniones entre la presidenta de facto, Delcy Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que es parte de esto que llaman el triunvirato, los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, con efectivos del Comando Sur. Incluso el jefe del Comando Sur estaba en Venezuela. Altos oficiales de los Estados Unidos, altos oficiales militares, y con el encargado de negocios para supuestamente gestionar la entrada de la ayuda humanitaria. Y para eso, el gobierno le ha entregado el control del aeropuerto de Maiquetía, la gestión de la llamada torre de control, pues, y el acceso a la pista de aterrizaje, ¿no? Esto con el argumento de coadyuvar en la administración de este aeropuerto. Sin embargo, bueno, son aeropuertos gestionados históricamente por los venezolanos y las venezolanas, por el Estado venezolano. El aeropuerto nunca ha sido ni siquiera privatizado. Esos aeropuertos, los aeropuertos de Venezuela son del Estado. Entonces, es un argumento poco creíble, absurdo, y expresa la presencia militar muy fuerte de Estados Unidos en Venezuela. También se han visto barcos militares de Estados Unidos llevando aparentemente ayuda humanitaria, insumos a parte de la costa del estado de La Guaira. Y por eso en la población ha venido creciendo un rechazo hacia Trump, que se expresa muy fuerte en las redes sociales, pero también en las calles, porque se dice claramente que es el principal sostén del gobierno de Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Porque el pasado 3 de julio se terminó el plazo constitucional para cualquier presidencia interina. En Venezuela, la constitución permite que ante las faltas absolutas del presidente de la República, es decir, supuestamente Nicolás Maduro, que supuestamente fue electo, esas faltas absolutas cuando son ante la mitad del periodo presidencial, puede haber una encargaduría que es de 90 días, pero puede ser postergada o puede ser ampliada a 90 días más, 180 días. Ya se acabó ese tiempo. Entonces, incluso en el marco de la legalidad, de la aparente legalidad que ha intentado mantener los gobiernos de facto de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez ahora, ellos deberían estar convocando elecciones. Sin embargo, no se habla nada de esto. Y el mismo Trump en una entrevista hace poco dijo que no tenían sus planes de convocar elecciones presidenciales en Venezuela, sino que se estaba en la fase de ahora de reconstrucción. Además de la presencia estadounidense, hay que precisar que también Delcy Rodríguez ha recibido, y en Venezuela hay una comisión de funcionarios militares israelíes del llamado Frente Interno de las Fuerzas de Defensa israelí. Es decir, el aparato militar que está cometiendo un genocidio en Gaza y que está empleando y que apoya a los colonos ultrarreaccionarios israelíes en Cisjordania, ese mismo aparato militar hoy en Venezuela le ha abierto la puerta el gobierno de facto de Delcy Rodríguez. Nos recuerda cómo desde las oposiciones, la oposición de izquierda, tenemos años cuestionando los gobiernos de Maduro y ahora Delcy Rodríguez siempre se nos ha dicho, si cae vamos a perder el petróleo, si cae vamos a perder, y en realidad todos nos los han quitado ellos. Hasta hace poco se nos decía, es que si gana el candidato de María Corina Machado, si cae Delcy Rodríguez, el Estado venezolano se va a aliar al sionismo. Y bueno, ya lo hizo. Están profundizando la invasión yanquisionista, continuando lo que vos denunciabas un par de programas atrás, que era la presencia de tropas en el interior con la supuesta tarea de atacar a narcotraficantes. Mi compañero José Félix Riva, que es un dirigente del chavismo crítico que está en La Guaira, viene denunciando que después que se acaba el periodo de búsqueda supuestamente y de rescate, ahora se llegaron las maquinarias. Cuando se necesitaba maquinaria para mover escombros y tratar de rescatar personas vivas, no había maquinaria. Y las que había, en muchos casos, eran pagadas por privados, porque los empresarios de la construcción han hecho un gran negocio con esta tragedia nacional. Han convertido la búsqueda y rescate de personas en una oportunidad, en una otra oportunidad de acumulación. Ahora José Félix nos dice
y es evidente que está pasando, que ahora sí llegan las maquinarias porque están tratando de tumbar todo rápidamente, limpiar todo para reconstruir, sí, para volver a hacer negocio con la construcción, para hacer allí, volver a convertir ese lugar en negocios inmobiliarios. Entonces, en esa tarea está esta comisión militar israelí que ahora se pasea por Caracas y La Guaira, dejando su mancha de sangre de niños, niñas, hombres y mujeres del pueblo palestino. Sí, Estos funcionarios militares sionistas deben de regocijarse porque al ver la destrucción de La Guaira, la deben de comparar con la que ellos han provocado, ¿no? Un terremoto en Gaza. expertos en escombros, expertos en muerte, Claro. expertos en son, ¿no? Se sienten muy cómodos, me imagino que lo que proyectan para La Guaira puede ser parecido a lo que proyectan para Gaza, ¿no? La comisión israelí ni siquiera tuvieron el gesto de traer rescatistas. La comisión israelí llega cuando la operación de búsqueda y rescate ya está casi terminada y llega para la llamada reconstrucción. Ya veníamos viendo el giro geopolítico del Estado venezolano, su adscripción geopolítica después. Es decir, allí sí hay un gran cambio con respecto a Maduro. Maduro tenía una política económica entreguista, antiobrera, pero había logrado o había mantenido al Estado venezolano adscrito al bloque oriental, al bloque interimperialista oriental, a China, a Rusia y las alianzas con Turquía, Irán. Más allá de que la crítica al genocidio israelí fue un poco tímida, fue tímida en comparación a la que expresaba antes Chávez, pero no había, es decir, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Israel hace 17 años, en el periodo de Chávez, y nunca la restableció. Y en este momento, sin restablecer relaciones diplomáticas con Israel, tenemos a militares genocidas israelíes en Venezuela. En función de esto que estás diciendo, toma más cuerpo la propuesta que has hecho, planteando la necesidad de una comisión independiente que investigue todo esto. Nosotros escribí un texto que he difundido por distintas páginas, ustedes fueron los primeros, los compañeros de Convergencia que lo difundieron, que es intentando que toda esa solidaridad que se ha expresado a través del trabajo en los centros de acopio, de la donación de sangre, de incluso actividades de búsqueda y rescate directamente, que han bajado gente o mismo en La Guaira, se organice ahora en una segunda etapa también para exigir verdad y justicia. Si no hubiera movilización de los familiares, de las víctimas directas lesionadas o que perdieron su vivienda, de la sociedad en su conjunto, no va a haber verdad ni justicia. Ya el gobierno de facto de Delcy Rodríguez ha lanzado un manto de impunidad para el Estado y para los empresarios de la construcción. El argumento es que no se politice la tragedia nacional. El argumento es que la magnitud de los terremotos es la causa del impacto que ha tenido esto en vidas humanas. Pero como sabemos, hay una diferencia entre la exposición a un evento natural extremo y la vulnerabilidad ante ese evento natural extremo. En La Guaira hubo un hecho natural extremo en el 99 con dos deslaves y había un conjunto de informes sobre la dificultad o la imposibilidad de construir en las zonas de deslave. Igual se construyó, hay que revisar si se cumplió las normas sismo resistentes, si se construyó en zonas no actas, pero además de eso hay que exigir verdad y justicia acerca de la respuesta del Estado después de los dos terremotos. La respuesta lenta, indolente, ineficaz ante las operaciones de búsqueda y rescate, pero también investigar cómo las empresas privadas, las redes de farmacia, las redes de ferretería grandes, las empresas de construcción con maquinaria amarilla, han utilizado, han aprovechado este evento natural, estos dos eventos, estos dos terremotos, para hacer negocios. Pero además también es importante porque en Venezuela, en términos concretos, no hay oposición. Y no hay oposición porque María Corina Machado se fue al exilio y no ha regresado después del 3 de enero porque no se lo ha permitido ni Trump ni Marco Rubio. Eso ha generado que en sectores de la Venezuela surja ya un rechazo a Trump. Los mismos que exigieron intervención militar a Trump, ahora le exigen a Trump que respete
la constitución venezolana y que permite la convocatoria de elecciones. Bien, vamos a propagandizar tu propuesta porque nos parece que es correcta y porque apunta en definitiva a organizar esa oposición que hace falta con una perspectiva, porque la investigación de todo lo que ha ocurrido también tiene que dar lugar a propuestas. Sí, porque la comisión, al movilizarse, tendría que arrancarle al Estado un presupuesto nacional dirigido a la garantía de derechos humanos, de derechos básicos para los damnificados y para el conjunto de la población, ¿no? Afectada por el terremoto. Y esto implicaría también arrancarle el control del petróleo venezolano a los Estados Unidos. Objetivamente, una comisión de estas características, si se lleva adelante y se fortalece, es casi una opción de poder. Claro, porque crea la idea es esa, ¿no? Crear un núcleo independiente que movilice sin la injerencia del Estado y de la posición subordinada a Trump. Porque si nosotros antes decíamos que el pueblo venezolano estaba en una pinza entre el terrorismo de Estado de Maduro y la desmovilización de la oposición de derecha, esperando por Trump, hoy estamos en una pinza que es solo Trump, apoyando la dictadura y por otro lado, y por el mismo momento, manteniendo un aparente apoyo a una oposición que no se opone. En Venezuela, Margarita Machado no es opositora porque objetivamente no se está oponiendo al plan Trump del Delcy Rodríguez.